Hola, bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de La siesta del martes, que es un cuento corto que pertenece al libro de Los funerales de la mamá grande, publicado en 1962 y escrito por el famosísimo Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Y vamos a poder hablar un poquito acerca de qué son los temas detrás de este cuento y específicamente cuáles son algunas de las injerencias o de las conclusiones a las que podemos llegar al leer este fantástico, fantástico cuento corto, ¿no? Creo que van a haber dos temas principales que vamos a querer platicar. El primero va a ser la descripción y el sentimiento y como que el contexto de la Colombia rural, que creo que ahí hay mucho, mucho de qué hablar. Y segundamente, el tema de la discriminación y del lugar de los pobres en la sociedad y quizás sí de los indígenas en Latinoamérica, que creo que para mí es quizás sí el mensaje más interesante de este cuento, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo empieza la siesta el martes, porque empieza quizás un poquito como in medias res, ¿no? Estamos viendo un tren salir de una estación, no sabemos hacia dónde va, no sabemos exactamente dónde está saliendo. Lo que queda claro es que está saliendo de una ciudad costera y se está metiendo hacia la selva, hacia el interior del país, ¿no? Y vamos a poder observar a través del recorrido del tren varias cosas interesantes, quizás y la que más llama la atención es estos pueblos que empiezan como pueblos muy establecidos, con pueblos con casas, con pueblos con ventiladores, con pueblos con colores, con pueblos con plantaciones de bananas que están funcionando, a conforme te vas metiendo cada vez más hacia las regiones perdidas, la selva, zonas abandonadas, ¿no? Zonas abandonadas, ¿por qué? Porque hubo una entrada de capital extranjero cuando se crean los países latinoamericanos y cuando por fin se dividen las tierras por primera vez y cuando hay acceso a la compra de tierras a alguien que no sean los españoles o los criollos, y entonces esta inyección de capital va a venir mucho de Estados Unidos y estas empresas estadounidenses van a dedicarse a la producción de plátano, ¿no? Lo cual va a resultar interesante porque eventualmente lo que va a suceder, ¿verdad?, es que va a haber una sobreproducción y por cuestiones de economía y por cuestiones de movimiento de alzas y bajas de cómo funciona el mundo, digamos, estas empresas se van a salir de Colombia y van a dejar literalmente pueblos completamente abandonados, ¿no? Pueblos en los que hubo ese desarrollo económico, en los que hubo esa intención de quizás crear desarrollo agricultural y que quedan como abandonadas en medio de la nada, ¿no? Entonces, esta parte de la entrada del capital extranjero y su eventual abandono de zonas rurales funciona como casi que una metáfora, una alegoría de lo que sucede mucho cuando existe el imperialismo y cuando entran las personas a países literalmente con una intención específica, a tomar lo que ellos quieren y luego abandonar, dejar todo tirado y tienes estos pueblos vacíos en los que no pasa nada, que han quedado como abandonados, ¿no? Y este es el caso pues de Colombia, de Centroamérica y de otros países de Latinoamérica, pero quizás con diferentes industrias y de diferente manera, ¿no? Y han habido muchas veces en las que la entrada de capital extranjero a los países latinoamericanos ha dejado más rezagos que avances, lo cual ha creado evidentemente un recelo y un miedo en Latinoamérica a la inversión extranjera, a los capitales extranjeros, a la intervención de empresas que están ahí nada más por crear pues básicamente dinero, ¿no? Por crear beneficios para ellos mismos, lo cual muchas veces se ha tornado en una arma que ha sido utilizada por diferentes políticos a lo largo de las historias de Latinoamérica para insistir mucho en el proteccionismo, insistir mucho en cerrar fronteras y en enemistarse con países de primer mundo, quizás sí más importante de todos, siendo Estados Unidos. Entonces, vemos aquí la raíz de muchas cosas que ahorita estamos viendo en Latinoamérica suceder y que a veces nos preguntamos, pero ¿por qué, no? ¿Por qué todo el mundo se enoja con Estados Unidos, se enoja con el empresariado estadounidense
porque hay este sentimiento de que vienen, toman, se van, ¿no? Que fue exactamente lo que pasó quizás sí con España, ¿no? Sabemos lo que le pasó al oro de los incas, todas esas fantásticas esculturas hechas por los incas con filigrama, perfectamente talladas, todas esas máscaras, todos esos este, accesorios ceremoniales que después son fundidos por los españoles para convertirlos en monedas y entonces esta cultura desaparece completamente y hay un sentimiento casi de violación de la cultura y en este caso violación del paisaje, ¿no? Entonces esto resulta bastante interesante. Otra cuestión que vemos en el tema de este cuento y quizás la que a mí más me interesa, ¿no? La que más me parece que es relevante para nosotros el día de hoy, es la idea de que es una crónica de una mujer humilde, de clase muy humilde, que viene a ver el cuerpo de su hijo que ha sido matado injustamente, que ha sido asesinado. Ni siquiera estaba robando una casa, estaba todavía afuera. Yo creo que ese detalle Gabriel García Márquez lo escoge muy, muy bien. O sea, el hombre no había entrado a la casa y ya lo habían matado, ¿no? Entonces, fue un, lo que se puede llamar un asesinato antes de que siquiera sucediera el hecho del crimen. Entonces resulta interesante ver cuál es la reacción del pueblo ante este crimen que no sucedió y esta muerte que sí sucedió. Entonces, sí hubo un asesinato, lo que no hubo es un robo. Entonces, ¿cómo va a responder el pueblo ante esta realidad? Y lo que resulta interesante es que como era de clase baja, ¿verdad? Lo encuentran sin zapatos, lo encuentran con un cinturón hecho de una cuerda y con una de esas sudaderas hechas como de trapo, pues nadie se preocupa por él, porque ¿qué importa un pobre? ¿No? ¿Y qué importa un pobre? Es una cuestión que nos está haciendo reflexionar Gabriel García Márquez aquí verdaderamente de manera muy detenida. Y su respuesta naturalmente tiene derecho a exactamente la misma dignidad que cualquier otro ser humano, pero no es lo que va a recibir la madre y vamos a ver, tampoco es lo que va a recibir la hija y creo que en el diálogo entre hija y madre, en la existencia del personaje de la hija, vemos muchas cuestiones que son preocupantes acerca de Latinoamérica, porque empezamos con la madre, ¿no? Este personaje abyecto, denegado, cansado, que finalmente conoce su lugar, que sabe que se espera de ella que esté callada, que no se queje, que no llore, que no pida ningún favor, que no levante la voz, que tenga poco que decir, que use frases muy cortas, que se mantenga de manera muy discreta en los espacios que ocupa y que sobre todo sea prácticamente transparente, prácticamente inexistente, ¿no? Entonces a la pobreza, y aquí yo me atrevería a añadir a la clase no solo pobre, sino a la clase también indígena, se le trata como si debiera de pretender no existir y como si debiera de conocer su lugar, ¿no? Que conocer su lugar es prácticamente una de las frases más horrendas que he escuchado en mi vida. Siempre que alguien habla de es que no sabe su lugar, me pregunto qué está pasando en Latinoamérica, que pretendemos, perdón, pensé que vi como fuego, pretendemos pensar que existen clases sociales y que existen estaciones sociales en las que uno se tiene que guardar y que uno se debe de saber cuáles son sus límites. Me parece quizás si el aspecto más atroz de mi cultura, en el sentido que no solo es un aspecto que todo mundo acepta y que se discute poco y que pareciera no existe, sino que como se acepta y se discute poco, además resulta pareciera no importar. Y está tan engrenado en la cultura que hay gente que no lo ve, ¿no? Y esa parte me parece absolutamente brutal. Y creo que Gabriel García Márquez, de una manera muy bella, porque es una manera indirecta, es una manera que no le escupe en la cara a nadie, no insulta a nadie con la siesta del martes, realmente no está tratando de tomar aquí prisioneros. Puedes perfectamente leer este cuento y que te pase por encima el absoluto racismo, el absoluto clasismo,
la absoluta falta de empatía de todos los que rodean a esta pobre mujer, cuando su hijo ha sido asesinado por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser pobre, ¿no? Y quizás lo más duro sería lo primero que le dice el sacerdote, que se los quiero leer. Porque en cuanto ella cuenta la historia de su hijo, tenemos esta analepsis y volvemos en el tiempo y vemos qué es lo que le pasó a su hijo, ¿no? A Carlos Centeno. El párroco suspira y lo primero que le dice a la mujer, y esto quizás sí es la línea más horrenda, la línea más horrenda del cuento es: nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino. Lo cual es absolutamente devastador como lector. Porque uno esperaría que un sacerdote, que el alma del pueblo, que el líder de los fieles, que la persona que se supone representa los aspectos de caridad, de bondad, de espiritualidad de cualquier pueblo, ¿no? Y de liderazgo, fuera como para decirle: lo siento mucho por su pérdida, estoy muy apenado que su hijo haya muerto, es una tragedia lo que sucedió, el entierro fue así y así y así, estábamos esperando a que alguien de su familia lo viniera a buscar, tratamos de contactar a las autoridades, lo que fuera que demostrara una onza de empatía. Y en vez, con lo que nos encontramos es: nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino. Lo cual queda muy claro que esta mujer, en su infinita pobreza, en su infinita cara como pergamino, completamente arrugada por el trabajo, por el sol, por el cansancio, por el tiempo, no va a recibir nada en cuestiones de respeto, de empatía o de dignidad. ¿Sí? De hecho, la preocupación principal del párroco y de su hermana de que salga de la puerta de enfrente no es por ella, no se preocupan por ella, no se preocupan por la dignidad de ella ni por sus sentimientos, sino más bien que no alebresten mucho al pueblo, que no se haga demasiada conmoción, ¿verdad? No vaya a ser impráctico su presencia, ¿sí? Ahora, yo no sé si se imaginan de qué tamaño debe de haber sido este pueblito de nada, pero los invito a que se cuestionen cuántas muertes ha de haber habido al año. Y en ese caso, ¿qué significa que el sacerdote no le proponga acompañarla al cementerio, que no le proponga hacer un rezo por su hijo, que no le proponga simplemente un poquito más de caridad humana y un poquito más de acompañamiento una vez que saben quién es y una vez que encuentran a su familia? Entonces, no sé qué más tenía que hacer el hombre, que si había una muerte en su pueblo, que ha de haber sido uno de los grandes eventos del año, no haya tenido la caridad, la compasión de acompañarla al cementerio a dejar las flores y hacer un rezo y una pequeña ceremonia con ella. Entonces, este pequeño pedazo en el que la hermana les dice: se van a derretir, dijo su hermana inmóvil en el fondo de la sala. Espérense y les presto una sombrilla. ¿Acaso no es tan latinoamericano eso? Sí. Ojo, porque hay un imperativo: espérense, ¿no? Y les presto una sombrilla. Y aquí va mi limosna, aquí van mis 2 centavos para yo sentirme bien conmigo misma, ¿verdad? De que yo les ofrecí una sombrilla, yo voy a poder dormir en paz. De que aunque no los tratamos como seres humanos, aunque no le dimos ninguna dignidad a la muerte de su hijo, ni a la madre y a la hermana después de la muerte de su familiar, como yo les ofrecí una sombrilla, yo me quedo tranquila, ¿verdad? Y pues encima de todo eso, el hecho de que les pidan una limosna ya es insulto sobre injuria, ¿no? Debían meter la llave por debajo de la puerta y poner ahí mismo si tenían una limosna para la iglesia. Entonces, el hecho de que además le pidan dinero, como que les debe algo porque le dieron las llaves, ¿no? Ese es nuestro trato exacto de la pobreza. Te doy migajas y por darte migajas me debes ahora de agradecer, ¿sí? Trágico, trágico y tan latinoamericano, tan bien concentrado, tan bien extraída la esencia
de la discriminación y el racismo profundo que existe en Latinoamérica. Y lo más duro, y con esto voy a terminar, es que la madre está entrenando a su hija para vivir en este mundo, para que pueda sobrevivir en un mundo en el que nadie nunca la va a escuchar. Nadie nunca se va a preocupar con ella, más que para darle migajas, para darle una sombría y para pedirle limosna a cambio de cosas, ¿verdad? Entonces le dice a la hija, y esto es duro, si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora, dijo la mujer. Después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar. Sí, porque los únicos que gritan, los únicos que se quejan, los únicos que lloran, los únicos que hacen un escándalo, ¿verdad? Son los ricos. Muy buenas tardes, espero que hayan disfrutado este vlog y nos estamos viendo.